Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirma por favor que me estén escuchando bien? Hola, buenas noches. Hola, me imagino que esa es la confirmación. Bueno, entonces saludamos por aquí a Carlos Andrés Góngora, Diego Fernando Preciado, John Charles Gordon, Juan Camilo Concha, Juan Pablo Maya Escudero, Juan Sebastián Suárez, Sebastián Gómez Segura, Sebastián Lozano, pero pues ya es tiempo de empezar. Entonces, hoy es la sesión número 10 de clase. Eso significa que hoy nosotros vamos a estar cerrando el consolidado número 2, ¿sí? Y al hablar del cierre del consolidado número 2, pues quiere decir que tendremos una pequeña evaluación que buscará, pues digamos, mirar la claridad que ustedes han podido tener en el tema, pues, que nosotros hemos venido tratando, pues, en estas últimas semanas. Buenas tardes, Juan Camilo, ahí te acabo de leer, muchas gracias. Entonces, pues creo, no sé si lo había dicho yo la semana anterior, pero pues estaba revisando ahora unos minutos antes de iniciar esta sesión y creo que, si bien es cierto, a mí me gustaría ir un poco más adelantado. Yo diría que la próxima sesión pues va a ser la oportunidad para trabajar un tema que digamos que puede de cierta manera caber muy bien allí, ¿no? Hablo en el sentido pues de lo que tiene que ver pues en la fecha que nos corresponde. Entonces, nosotros en la sesión pasada tuvimos la oportunidad de trabajar un poco modelamiento de sistemas eléctricos. Ah, Creo profe, que, hola, ¿qué tal? profe, Creo, disculpe, no, que yo, o sea, yo todavía no llego a mi casa, entonces para que ahorita bueno, o sea, yo me voy a retirar porque yo estoy en la calle, ¿no? Entonces era para decirle, para avisarle. ¿quién está hablando? Sebastián, listo, Sebastián, tiene que llegar rapidito. Entonces, profe, yo ahorita llego a la casa y ya me conecto. Ok, bueno, entonces estaba indicando que nosotros en la sesión pasada pues tuvimos la oportunidad de trabajar sistemas eléctricos. Creo que empezamos desde alguna parte de los sistemas de masa resorte, si mal no recuerdo. Y por ahí, creo que incluso estoy mirando a ver si lo terminamos completo. Ya les voy a mostrar. Nosotros iniciamos o estudiamos algo del modelamiento de sistemas electrónicos, donde tenemos la oportunidad de tomar pues un circuito basado en un filtro activo, paso bajo, y entonces nosotros llegamos hasta la función de transferencia de ese filtro, ¿sí? Aquí estoy viendo claramente que tuvimos la oportunidad de llegar a la función de transferencia. Entonces voy a proyectar aquí el pizarrón y aquí está, ¿cierto? Cierro mi video por un instante. Ahí está. Bueno, yo no sé, no tengo presente, no desconozco si cuando ustedes trabajaron el curso de electrónica análoga, electrónicos y mecatrónicos, que lo ven por separado, ignoro si de pronto tuvieron la oportunidad de hablar de filtros activos. Obviamente aquí yo no voy a hablar de filtros activos desde el punto de vista electrónico, ¿sí? Porque si me pongo a hablar de los filtros activos desde el punto de vista electrónico, entonces, pues en primer lugar no es tema del curso, y en segundo lugar, pues no estaríamos perdiendo tiempo considerable en otras cosas que sí tienen que ser de control. Hola, profe, buenas Pero, noches. hola, buenas noches. Pero el asunto es que, pues en el caso del filtro paso bajo, es un filtro que, pues como su nombre lo indica y dentro de lo que la literatura nos enseña, entonces es un filtro que nos va a dar a nosotros la
Profe, no escucha. No, profesor, no se le escucha. ¿Me están escuchando allí? Sí, señora, ahí se oye. Ok, muchas gracias. Bueno, les estaba diciendo, no sé qué pasó, igual cuando ingresé al Teams, aquí allá salió un letrero, pero no sé si es que el letrero decía que a los tantos minutos se le va a cerrar o desconectar el micrófono o desconfigurar o no sé, pero algo había sucedido y no sé qué pasó. Bueno, entonces estaba comentando que digamos desde los aspectos pues que para nosotros vienen siendo desde luego pues relevantes dentro de todo lo que tiene que ver pues con el tema que nos compete aquí, que nos acompaña. Pues el filtro activo, en este caso un filtro activo paso bajo, pues tiene la característica que pasan todas las frecuencias desde los 0 Hz hasta el valor de la frecuencia crítica, ¿sí? Lo ideal es que un filtro activo pueda tener para nosotros este comportamiento, es decir, yo tengo aquí la frecuencia crítica o de corte y solamente pasan desde los 0 Hz todas estas frecuencias que estoy aquí pues como encerrando. La realidad nos dice que de acuerdo al número de polos que tenga el filtro, pues se establece una pendiente de caída que en algunos casos lo que representa es que después de la frecuencia crítica pues podrán pasar más frecuencias. Lo que pasa es que después de la frecuencia crítica entonces uno observa que la amplitud pues ya se va reduciendo un poco más, ¿sí? Entonces lo ideal es poder tener un filtro con el mayor número de polos posibles para que las frecuencias que pasen después de la crítica no sean muchas o un número pues considerable, ¿sí? Por lo menos aquí, esto que está aquí en verde, pues la verdad que sí, uno puede armar el filtro y todo, pero mire todas las frecuencias que pueden pasar. Obviamente con la frecuencia se va pues, o sea, la amplitud en este caso se va disminuyendo paulatinamente, pero pues digamos que en ese caso el más recomendable sería tal vez trabajar con el filtro de color azul, que puede ser un orden 3 o incluso un orden superior. Lo que pasa es que ya cuando ya uno lo va a modelar, entonces ya es una situación un poco más considerable que puede representar para nosotros una mayor dificultad. Entonces, pues obviamente que entre más polos, el análisis es más demandante, ¿no? Un polo es mucho más sencillo. De hecho, mire que lo que nosotros estudiamos hace 8 días, pues no lo representa a nosotros, nos lo refleja acá. Entonces, el asunto es que ese filtro, al cual se le encontró la función de transferencia, tiene como frecuencia crítica, no sé si yo la había notado por aquí, tal vez sí, tal vez no, parece que no.
pero como frecuencia crítica o frecuencia de corte, su ecuación es 1 dividido 2pi r por c, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la siguiente búsqueda. Ustedes me van a compartir el dato, pero la idea es que hagamos ese cálculo lo más rápido posible. Y el asunto es, por ejemplo, si yo establezco una frecuencia crítica o de corte del orden de los 10 kHz, ¿sí? Y entonces la resistencia no, el condensador es de un valor, digamos, de 0,01 microfaradios. La pregunta es, ¿de cuánto es la resistencia? ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de la resistencia que nos permita a nosotros cumplir con ese requisito? ¿Sí? Entonces, por favor, busquen ese valor de la resistencia. Me dicen rápidamente cuánto dio. Entonces, con base en eso, tener la posibilidad de mirar lo referente a cómo quedaría la función de transferencia ya con unos valores un tanto más concretos, ¿no? Que sería pues allí lo ideal en este caso. Entonces, quedo atento al valor de la función de transferencia. ¿Cuánto? No, profe, yo que acabo de llegar. Ah, ya. Ah, ok. Sí. El que tenga el valor de la función de transferencia nos lo va indicando rápidamente. Digo, el valor de la resistencia. La resistencia en este caso. Como es obvio, pues toca despejar la R, ¿no? Y hacer las demás operaciones. Entonces, ¿cuánto es el valor de la resistencia? No puede ser tan demorado calcular un valor de una resistencia en esa operación. Hoy en el examen no les puedo dar tanto tiempo, nada les digo, tienen que ser muy ágiles en lo que se les está preguntando. ¿Quién tiene ya el cálculo? Bueno, no hay respuesta, entonces voy a seguir adelante porque es que no los puedo esperar hasta que ustedes quieran con todo el dolor del alma. Y sobre todo para ese cálculo tan sencillo, no aguantan. Voy a copiarme el circuito, ya les voy a mostrar allá, de otro sistema. Ese ya lo terminan ustedes entonces. Ese es mucha demora para un cálculo tan simple. Profe, ¿no sería de 6,28 la resistencia? No, nada de eso. Nada de eso te cuento. Miren ustedes este circuito que tenemos nosotros allí.
ese circuito es un circuito que desde el punto de vista electrónico va a operar mejor, ojo, va a operar mejor que el circuito anterior. Miren lo que yo estoy diciendo desde el punto de vista electrónico. ¿Por qué razón? Porque la pendiente de caída, considerando que fuera la de color rojo, pues me va a mostrar que por lo menos las frecuencias que pasan después de la frecuencia de corte o crítica no son tantas como se ocurre con la de color verde, ¿cierto? Pero miren ustedes que 1,5K kiloohmios, 1.5 kiloohmios. 1.5 kiloohmios, bueno, eso, lo que pasa es que eso, ¿cuánto fue la respuesta? Cuéntamela bien. Bueno, 1591 ohmios. Imagínense, 1591. Entonces, ¿a qué voy yo? 1591 ohmios. Y tú me estás diciendo 1.5K. Es una aproximación muy defectuosa, ¿sabes por qué? Y para todos. Porque es como decir, mire que 1591 está mucho más cercano de 1600 que de 1500. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa. Comercialmente no va a encontrar una resistencia de 1600. No importa, pero eso es lo que el cálculo nos está dando. Para eso están las resistencias variables. Ahí, en un caso de esos, lo ideal sería, para lograr tener la frecuencia de corte con la mayor precisión posible, yo utilizaría en la plaqueta que yo monte para ese circuito un reóstato de 5K. Si lo puedo encontrar de un valor menor, pues mejor, pero obviamente que no sea menor al valor de 1600, ¿cierto? Entonces uno lo puede aproximar a 1600, ¿sí? Porque es que, te reitero, porque si te bajas a 1500, entonces el problema es que la frecuencia de corte que vas a necesitar de 10K te da por debajo de 10K. Ya va a haber un problema de diseño. Para eso, vuelvo y reitero, son las resistencias variables, ¿sí? Entonces yo ubicaría un reóstato ahí y sería chéverongo. ¿Por qué? Porque el reóstato tiene para nosotros una ventaja, y es que usted donde lo dejó, él se le quedó quietito. A mí los trimmer casi, o sea, para algunas cosas no me gustan mucho, porque dele. Hay unas aplicaciones pues muy concretas con ellos que pues ahí ya tienen cabida. Pero en este caso yo ubicaría ese tipo de resistencia. Desde luego no un potenciómetro, porque eso ya es para otro tipo de aplicación. Entonces, 1600 ohmios, muy bien, te agradezco mucho por el dato, perdónenme que sea un poquito intransigente, pero es que un cálculo tan sencillo, esperar tantos minutos no se justifica. Entonces, el asunto es que si yo tengo los 1600 ohmios, vamos a trabajar con 1600 ohmios. Cuando uno va a los criterios de diseño del filtro activo de primer orden que se encontró en la función de transferencia 8 días atrás, entonces uno encuentra que esas resistencias 1 y 2 que tenemos nosotros aquí, esas resistencias 1 y 2 son resistencias que pueden tomar cualquier valor. No tenemos nosotros ningún problema, ¿sí? Son resistencias que pueden tomar para nosotros cualquier valor, ¿ok? Entonces, al tomar cualquier valor, yo puedo tomar la decisión, normalmente pues uno lo establece así, es válido, no hay ningún problema, que yo digo, bueno, asumamos pues que la resistencia 1 va a tener el mismo valor de la resistencia 2, y entonces que en este caso sea cada una de 10 kiloohmios, ¿listo? Cada una de 10 kiloohmios. Entonces, hace 8 días habíamos encontrado nosotros que la constante K, ahí la están viendo, era R1 más R2 sobre la resistencia 2. O sea, aquí lo escribo nuevamente, K es igual a R1 más R2 sobre la resistencia 2, lo cual significa que al reemplazar eso, arriba voy a tener 10K más 10K, que son 20K, dividido 10K. O sea que 20K dividido 10K nos da un valor de 2, ¿cierto? Ahí se ve claramente que esto va a ser para nosotros un valor de 2. Lo cual significa que entonces yo voy a tener en la función de transferencia de primer orden
que fue lo que sostuvo lo siguiente. Entonces yo tengo aquí, digamos, voltaje de salida de S sobre voltaje de entrada de S va a ser igual, acá eso fue lo que se encontró, dividido RCS más 1, ¿ya? Así que entonces tenemos 2 que divide, entonces dijimos 1600 multiplicado por 0,01, bueno, no voy a escribir aquí microfaradios, sino sería por 10 a la menos 6 S más 1, ¿sí? Lo ideal cuando uno ya le está dando valores a la función de transferencia que se obtiene es que las operaciones queden lo más expeditas posible, lo más claras dentro del entorno pues que estas van a tener aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El asunto es que dentro de todo esto, yo digo 1600 se multiplique 0.01, exponente menos 6, por 10 a la menos 6. Entonces, esto de aquí, digamos, alrededor de 16 por 10 a la menos 6, S más 1. Yo puedo dejar mi función de transferencia así, ¿sí? La puedo dar de esta manera. No tengo ningún problema con eso, ¿sí? La puedo dar de esa manera. ¿Listo? Lo otro es que entonces, dentro de los aspectos que para nosotros pueden ser en este caso importantes, yo digo lo siguiente, entonces de voltaje de salida en S sobre voltaje de entrada en S va a ser igual. Entonces tengo aquí 16 por 10 a la menos 6. Entonces miren, yo factorizo ese coeficiente que acompaña a la S. Entonces me queda aquí S y aquí me va a quedar 1 dividido 16 por 10 a la menos 6, ¿no? Pues para que eso no se altere. Y aquí tengo 2. Entonces, ¿qué significa? Que finalmente esta función de transferencia puede ser de la siguiente manera. Este 16 por 10 a la menos es que está aquí multiplicando en el denominador, puede pasar a dividir al numerador, o sea que me queda 2 dividido 16 por 10 a la menos 6, lo cual nos da un valor de 125.000. Y en el denominador nos queda S más, pero 1 dividido 16 por 10 a la menos 6 estará dando un valor de 62.500, ¿ya? ¿Qué significa eso? Yo puedo ver mi función de transferencia también de esta manera, ¿sí? Y estas son las mismas, son iguales. Lo que cambia es la manera en que yo la estoy presentando, la estoy mostrando, ¿sí? Eso es como cuando usted un día se pone pantalón jean y otro día se pone ya un pantalón de lino, ¿no? Ya con prensa, bien elegante y toda la cosa, pero sigue siendo usted. No ha dejado en ningún momento de ser usted. Entonces, aquí estamos presentando para el sistema que se modeló en la clase pasada otra forma de poder observar la función de transferencia, ¿sí? Otra manera, ¿ya? Son dos formas distintas, entonces, pero sigue siendo la misma función de transferencia. O sea que cuando yo ya voy a buscar el polo para esa función de transferencia que está encerrada en azul, pues también me tiene que dar lo mismo que me da para la que está encerrada en verde. Obviamente que la que está encerrada en verde uno la ve con mayor claridad. Pues en este caso el polo estaría ubicado en menos 62.500, ¿cierto? Se toma S más 62.500 igual a 0, despeja la S, le da NS igual a menos 62.500. Entonces, eso es lo que ya, digamos, se tiene allí. Entonces, esos son los aspectos, pues, que hay que tener en cuenta en ese sentido. Bueno, muy bien. Entonces, esas, digamos, son las situaciones que para nosotros vienen siendo allí importantes, ¿ya? Es lo que se tiene allí. Bueno, muy bien.
Entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Pues que cuando yo les digo a ustedes, preséntenme la función de transferencia que tuvimos para el sistema de primer orden paso bajo, entonces la idea es que ustedes me digan, ah, sí, profe, es esto, ¿sí? Porque más adelante estaríamos trabajando con esa función de transferencia para mirar algunas cosas de lo que veremos pues más adelante, ¿ya? Esa es, digamos, pues la situación que se presenta allí. Por ahora, eso va a quedar ahí quietico y es lo que tenemos ahí pues para decir. Bueno, entonces volvemos aquí. Entonces, les estaba diciendo yo que ese filtro activo, bueno, es un filtro activo paso bajo, es mejor que el anterior, ¿sí? Y les había explicado pues que eso tiene que ver con el hecho de que por lo menos después de la frecuencia crítica no van a pasar tantas señales, y eso es bueno. Eso es bueno pues dentro de las características pues que se van teniendo pues aquí. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ya tiene uno allí? Dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo, en este caso, importantes. Uno ya sabe, y eso ya lo tienen que saber ustedes, pues, con de sobra y con toda la claridad, que por aquí las corrientes se consideran de un valor cero, ¿cierto? Y entonces tenemos ya igual eso por aquí. Entonces, ahí está, permítame, hago bien la A, 0 amperios aquí, ¿cierto? Entonces, hay un detalle y es que uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para encontrar la relación del voltaje salida sobre voltaje de entrada? Yo creo que alcanzo hoy hasta una parte porque, pues también la idea es darles tiempo para que ustedes puedan responder la evaluación que yo les voy a mostrar en unos momentos. Y el asunto es que dentro de lo que está aquí expuesto, pues a ver, veamos el análisis de las corrientes. Yo tengo que por aquí hay una corriente que viene, que llamaré corriente 1, la cual está entrando a ese nodo. Y por aquí, saliendo del nodo, en este lado, puedo decir que hay una corriente 2, ¿cierto? Y por aquí, por este otro, hay una corriente 3, ¿ya? Es lo que nosotros tenemos pues justo allí. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice a nosotros que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo en particular va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese mismo nodo. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, al mirar ese nodo, lo que uno puede decir es que tenemos nosotros una corriente 1 que entra, es la única que entra al nodo, que está pues allí descrito, y las que salen son la corriente 2 más la corriente 3. Esas son las que salen. ¿Listo? La corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Esas son las que salen. ¿Ok? Bueno. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Listo? Ahí la pregunta sería entonces cómo encontrar la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Por otro lado, yo le puedo dar al nodo un nombre, sería lo ideal. Entonces voy a llamar a este nodo el nodo B sub A. Y este otro nodo que tengo por aquí voy a llamarlo B sub X. Y este nodo que tengo por aquí voy a llamarlo B sub Y. Nosotros hace 8 días, para el nodo B sub Y en el circuito anterior, encontramos la manera de representar eso en un voltaje, ¿cierto? Entonces, allí va a ser exactamente igual. Entonces les pregunto, ¿cómo quedaría entonces el voltaje para B sub Y? A ver,
sabiendo lo que se dijo 8 días atrás, que como esa corriente que está en azul es cero, pues porque la impedancia operacional allí pues es un valor muy alto y demás, uno podría decir básicamente que la corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser la misma corriente que pasa por la resistencia 2, ¿cierto? Así que, entonces, ¿cómo queda de su Y? Voltaje en Y es igual a ¿qué? Les escucho. A resistencia 2 sobre Perfecto. resistencia 1 más más resistencia 2 ¿Y qué más? ¿Solamente eso o hace falta algo más? por el voltaje de salida. Perfecto, muy bien. Ese es el voltaje en Y, muchas gracias. Muy bien. Ese es el voltaje en Y. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos allí. ¿Ya? Esos son los aspectos relevantes dentro de las características que para nosotros son importantes para tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, uno ya sabe, ya lo hemos dicho, por ahí lo repasamos 8 días atrás, que el voltaje de X va a ser igual al voltaje de Y. Entonces, eso es un as que uno tiene guardadito allí para más adelante. Bueno, muy interesante eso. Eso por un cortocircuito de tierra virtual, pues que se presenta en el operacional, entonces uno aprovecha esa condición. Entonces uno dice que el voltaje en X es igual al voltaje en Y. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo expresaríamos nosotros la corriente 1? La corriente, de acuerdo a la ley de Ohm, es el voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Eso ya lo sabemos nosotros. Y recordemos también algo que sí se dijo 8 días atrás, que para nosotros poder trabajar con los capacitores y las resistencias al tiempo, el capacitor tengo que verlo desde el punto de vista de su reactancia capacitiva, que eso ya me va a dar unidad de ohmios, ¿se acuerdan? Entonces, en términos generales, la reactancia capacitiva es 1 sobre J omega por C. Y cuando esto yo ya lo veo en términos de Laplace, esto en Laplace queda como 1 sobre SC. ¿Sí? Eso tiene pues su demostración, pero digamos que aquí nosotros tomamos la herramienta ya, el objeto pues dentro de lo que se tiene allí, y eso es lo que aprovechamos. O sea que, por lo menos, la reactancia del capacitor A viene siendo 1 sobre S C sub A. La reactancia capacitiva del capacitor B viene siendo 1 sobre S C sub B. Y esos son, digamos, todos los aspectos que se tienen allí. ¿Listo? Dentro de lo que uno ya puede decir, dentro de los detalles pues, que se pueden expresar allí. Bueno, entonces veamos la corriente 1. La corriente 1 entonces sería, miren, sería la diferencia potencial que está dada por el voltaje de entrada menos el voltaje A dividido la resistencia A. Esa es la corriente 1. ¿Sí? La corriente 2, uno está viendo que es la que está pasando allí por el condensador A. Entonces la corriente 2 va a ser el voltaje A menos el voltaje de salida dividido, en este caso, entonces, la reactancia capacitiva del condensador A. ¿Sí? Que eso más adelante ya uno lo reemplaza pues por el 1 sobre S sub A. Y en el caso de la corriente 3, entonces la corriente 3 viene siendo el voltaje A menos el voltaje X sobre la resistencia B. ¿Sí? Sobre la resistencia B. ¿Listo? Bueno, eso está muy bien. Ahora, veamos otra cosa que es importante también definir. Cuando miramos la corriente 3, la corriente 3 que se observa que está pasando por la resistencia B,
viene siendo también básicamente la misma corriente para el condensador B, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque, pues como ya se sabe que la corriente que entra en lo operacional es una corriente de cero, ahí está marcada desde el inicio, entonces, pues sí, uno básicamente podría decir que ese condensador B y la resistencia B tienen la misma corriente. Entonces, yo podría, bajo esa consideración, encontrar una expresión para el voltaje en X. Y me valdría del hecho de que esa corriente, pues al ser igual, entonces yo puedo considerar allí como una especie de stop de voltaje, ¿sí? O sea que es como si estuviéramos considerando que la resistencia B y el condensador B están formando una serie. Se podría mirar de ese modo, ¿no? Gracias al hecho de que la corriente básicamente es la misma, ¿me van a entender? Entonces, ¿qué se diría allí? Que uno diría, el voltaje en X viene siendo entonces la reactancia del condensador B multiplicado por el voltaje A, que sería el que está alimentando esa rama, dividido ¿qué? La resistencia B más la reactancia del condensador B. Ese es el voltaje en X. Ya cuando ya lo muestre en términos de la planta, entonces ya esa reactancia del condensador B la reemplazo por 1 sobre S C sub B. ¿Ya? Y así, sucesivamente. Entonces, ahí ya tendríamos nosotros pues como definidos varios términos. Y entonces lo que seguiría es reemplazar la ecuación obtenida de la ley de corriente de Kirchhoff. O sea, esta que se dijo que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3, la reemplazamos por los equivalentes que se han encontrado. Así que, teniendo presente lo siguiente, uno diría esto, dado que por ley de corriente de Kirchhoff, entonces la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3, uno reemplazando encontraré lo siguiente, entonces sería voltaje de entrada de S menos voltaje de A sub S, ya haciendo los términos sobre la resistencia A, va a ser igual corriente 2, entonces B sub A de S menos voltaje de salida de S dividido la reactancia del condensador antes 1 sobre S C sub A más la corriente 3 que vemos que es B sub A de S menos B sub X de S dividido la resistencia B, ¿sí? Y a partir de ahí es que ya uno empieza a trabajar. Esa es la, digamos, lo que podemos denominar pues como la ecuación principal. Entonces, el asunto es que esto nos va quedando voltaje de entrada de S menos voltaje de sub A de S sobre la resistencia A es igual, entonces tengo S C sub A que multiplica al voltaje A de S menos voltaje de salida de S, ¿sí? Más, entonces, B sub A de S menos B sub X de S sobre la resistencia B. Es lo que nosotros pues tenemos allí. ¿Listo? Eso es. Entonces, pues ya aquí en ese orden de idea uno lo que tiene que hacer es ir organizando esto y haciendo algunos reemplazos. Entonces yo tengo, por ejemplo, el voltaje de entrada de S sobre la resistencia A menos el voltaje A de S sobre la resistencia A va a ser igual, entonces SC sub A por el voltaje A de S menos
tengo S sub A, pues voltaje de salida de S, más 1 sobre la resistencia B por B sub A de S menos, más por menos da menos, entonces 1 sobre la resistencia B por B sub X de S, ¿sí? Entonces, lo que sean términos semejantes y más, pues uno los va agrupando, ¿no? Entonces, uno podría decir, vea, tengo aquí voltaje de entrada de S sobre la resistencia es igual. Entonces, este que está restando pasa al otro lado a sumar, pero entonces yo puedo ir factorizando de sub A de S, que va a ser factor de ¿quién? De 1 sobre R sub A más SC sub A, o sea que ya este estaría listo, este también estaría listo. Diríamos más 1 sobre la resistencia B, entonces este ya está listo. Y entonces, a ver, y entonces tengo aquí menos S C sub A por el voltaje de salida de S menos 1 sobre la resistencia B por B sub X de S, que es lo que nosotros tendríamos allí. ¿Listo? Ahí está. Entonces, por lo menos, ¿qué se tiene allí? Mire, ahí se tiene el voltaje de entrada, que ese lo necesitamos para, pues, finalmente encontrar la función de transferencia. Tenemos el voltaje de salida, que también lo necesitamos, pero hay un voltaje A y hay un voltaje X, los cuales tendrán que ser reemplazados para mirar, entonces, finalmente lograr ubicar la función de transferencia. Miren ustedes lo siguiente, vean. Que se puede desprender de muchos casos. Miren aquí. Nosotros encontramos que el voltaje Y es R2 dividido R1 más R2 por el voltaje de salida. Y ese voltaje Y es el mismo voltaje X. O sea que, como aquí tengo que el voltaje X es la reactancia capacitiva del condensador B dividido RB más la reactancia capacitiva del condensador B por el voltaje A. El asunto es que aquí hay varias cosas que pueden suceder. En primer lugar, esto que se tiene aquí es igual entonces a R2 dividido R1 más R2 por el voltaje de salida. ¿Sí? Yo podría encontrar una expresión para el voltaje A en términos del voltaje de salida. ¿Sí? Porque finalmente, con esta igualdad que se tiene allí, se ve claramente que uno puede hacer eso. Y ese voltaje X que tengo por aquí más abajo, pues lo expreso en términos de B sub A, y como ya voy a encontrar para B sub A una relación en función del voltaje de salida, entonces pues ahí quedaría ya todo en términos del voltaje de salida y el voltaje de entrada, ¿sí? O sea que, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo yo? Yo estoy diciendo lo siguiente. Vamos a empezar paso por paso. Mira el voltaje X. El voltaje X es igual a, ya en términos de Laplace y todo, entonces vamos a reemplazarlo aquí. Entonces tengo aquí voltaje de entrada en S sobre R sub A es igual al voltaje A de S, es 1 sobre RA más SC sub A más 1 sobre la resistencia B menos SC sub A por el voltaje de salida de S menos 1 sobre la resistencia B por el B sub X de S. Entonces el B sub X de S, el B sub X es finalmente, voy a escribirlo por aquí al ladito,
B sub X de S sería así. Yo tengo la reactancia del condensador B, entonces ya en Laplace es 1 sobre SC sub B, que divide a R sub B más 1 sobre SC sub B multiplicado por el voltaje A, ¿cierto? Digamos ya de S. Entonces, al hacer esto aquí, esto nos va a quedar a nosotros de la siguiente forma: B sub X de S finalmente va a ser entonces la resistencia en B, condensador de S más 1, todo esto debajo de 1 por B sub A de S. ¿Sí ven? Así que, ¿qué significa eso? Pues que, por ejemplo, aquí que tengo B sub X de S, pues esto va a quedar 1 sobre RB, que multiplica a B sub X de S, pero B sub X de S es, entonces, R sub B, C sub B, S más 1, todo esto debajo de 1 por B sub A de S. ¿Listo? Entonces yo podría factorizar ese B sub A de S, ¿no? Entonces mire, voltaje de entrada de S sobre la resistencia A va a ser igual entonces B sub A de S, que va a ser factor de quién, de 1 sobre RA más SC sub A más 1 sobre la resistencia B. Aquí veo que hay un signo menos, entonces queda menos 1 sobre la resistencia B, y abro aquí paréntesis, que viene siendo R sub B, algo que, para que nos quede bien claro, tendría aquí R sub B, C sub B, S más 1, debajo de 1, todo esto, por aquí. Menos SC sub A por el voltaje de salida en S. ¿Listo? Entonces es lo que se tiene pues allí. Ahí está. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que habíamos dicho ahora, ¿no? Como se tiene una expresión para B sub A en términos de voltaje de salida, entonces, pues se reemplaza ese B sub A. Es decir, de aquí, de esta parte se desprende lo siguiente. Uno ya podría decir que esto, o sea, esto puede ser visto de la siguiente forma. 1 que divide a R sub B, C sub B, S más 1 por B sub A. Eso fue lo que nos dio aquí abajito, ¿cierto? Permítanme, yo reviso. Ajá, 1 sobre por B sub A. Perfecto. Sí, que no nos vaya a quedar ahí faltando algo. Igual a R2 dividido R1 más R2 por el voltaje de salida. Entonces, si yo despejo B sub A, sencillamente, ¿qué va a hacer? Esto va a quedarme R2, que va a multiplicar a RB, C sub BS más 1, todo esto encima de R1 más R2 por el voltaje de salida. Entonces mire que aquí ya encontramos la expresión para B sub A. Y eso es lo que yo ya puedo reemplazar abajo. Entonces, vamos a mirar. Que esto queda aquí así. Voltaje de entrada de S sobre la resistencia A va a ser igual. Voltaje A. Entonces dijimos que es R2
que multiplica a RB C sub BS más 1 sobre R1 más R2, todo eso multiplicado por 1 sobre R sub A más SC sub A más 1 sobre la resistencia B menos 1 sobre la resistencia B, factor D. Entonces tengo aquí RB, C sub BS más 1, aquí, todo esto, multiplicado por el voltaje de salida, menos S, C sub A, voltaje de salida de S. ¿Listo? Entonces, es lo que se tiene allí. ¿Listo? Obvio, no se ha terminado. Pues está todo por hacer, pero miren ustedes, ya por lo menos se tiene aquí las dos variables, voltaje de entrada en S, voltaje de salida en S, voltaje de salida en S, pues que es factorizarlo. Entonces lo que corresponde en su momento es hacer pues todos los productos, organizar todo eso de la mejor manera, con todo el cuidado, para luego ya finalmente poder encontrar la relación del voltaje de salida de S sobre el voltaje de entrada de S. ¿Listo? Eso es lo que corresponde. ¿Ok? Sería bueno que ustedes lo terminaran y me dijesen en 8 días cómo les quedó la función de transferencia que relaciona el voltaje de salida de S sobre el voltaje de entrada de S. Yo les decía hace ya un ratico lo siguiente. Cuando uno tiene un filtro activo, donde ya el orden es un orden, digamos, pues superior, mire que este ya es un orden 2. Se supone que esto nos va a dar de orden 2. O sea que si uno le llega a dar de primer orden o de tercer orden, algo quedó mal hecho. Para hacer todo esto tiene que quedar de orden 2. ¿Sí? Entonces, el tema aquí es el siguiente, que si nosotros tenemos más adelante, mire que el de primer orden lo analizamos hace 8 días muy rápido. Seguramente expliqué muchas más cosas de lo que fueron los pasos para uno finalmente llegar a la función de transferencia. Este es un circuito de segundo orden, es muy sencillo, pero miren ustedes que ya el hecho de encontrar la función de transferencia que me relaciona la salida sobre la entrada, ya es mucho más elaborado, ¿cierto? Ya no son los mismos 2, 3 pasos del caso anterior. Y cuando ya usted tenga un tercer orden, se va a dar cuenta que es más elaborado. Y si tiene un cuarto orden, pues va a ser más elaborado todavía. Entonces, eso corrobora lo que yo les comentaba en relación a que, desde el punto de vista de ya mirar la dinámica del sistema, pues va teniendo una mayor complejidad, pero se puede hallar. Es lo importante, se puede hallar. Eso no reviste para nosotros pues ningún problema. Bueno, muy bien. Entonces ya voy a parar allí porque ya es tiempo de que nos dediquemos al cierre del consolidado número 2. ¿Listo? ¿Cuál es el cuestionario de hoy? Es un cuestionario muy trabajable. Permítanme, yo lo abro por aquí para ya poderles mostrar. ¿Sí? A ver. Vámonos para la carpeta que corresponde. Esto es teoría de control. Teoría de control. Semana 10. Consolidado número 2. Cierre el consolidado número 2. Listo. Entonces, aquí les voy a presentar. Ahora sí. Ya dejamos de ver el pizarrón. Y nos metemos de lleno a nuestro cuestionario. Son 2 puntos únicamente, donde tenemos un diagrama de flujo de señal como el que se muestra ahí en la figura, y la misión de ustedes es encontrar la función de transferencia Y6 sobre Y1. Ahí me equivoqué, no es Y7 sino Y6 sobre Y1. ¿Listo? Y6 sobre Y1.
Pues podríamos encontrar seguramente, no, esa relación no se puede encontrar. Por eso ahí con mayor razón es Y6 sobre Y1 para que por favor la corrijan. Yo ahora la voy a corregir para subirla nuevamente al Moodle como es, porque ya lo subí. Ya está habilitado para que ustedes lo puedan ver. Pero es Y6 sobre Y1. Igual ahora la corrijo, aprovechando que tengo aquí el original. Entonces buscan esa función de transferencia Y6 sobre Y1 y el diagrama de bloque respectivo. ¿Listo? A partir, obviamente, pues, del diagrama de flujo. Haciendo la conversión de flujo a diagrama de bloques. Y aquí tenemos otro circuito, o bueno, otro circuito no, un circuito eléctrico. Dos mallitas allí que se ven claramente cómo están conformadas. Tenemos una bobina, tenemos la resistencia y tenemos el condensador. Entonces, en el caso de la bobina, pues ya nosotros sabemos que para el caso del condensador es 1 sobre SC, y en el caso de la bobina es S por L, ¿no? SL, para que tomen nota. O sea, hablando de la reactancia, de la bobina es S por L, ¿sí? Permítame, yo se lo escribo ahí en el pizarrón para que no vayan a tener ningún problema. Permítame, vuelvo al pizarrón. Entonces se lo voy a escribir allí para que no tenga ningún inconveniente con eso. O sea, el análisis y todo son los mismos pasos, es la misma situación. Entonces, mire, vean. El condensador, ahí lo están viendo ustedes. Ya decíamos nosotros que lo normal es 1 sobre J omega C. Entonces hemos visto que yo digo 1 sobre SC. En Laplace, todo el asunto. Entonces, si ya tengo el valor del condensador, pues en un momento ya reemplazarlo. Y en el caso de la bobina, pues es J omega L. O sea que en Laplace pues viene siendo SL, ¿listo? O sea que cuando ya uno tiene el valor de la bobina, pues lo reemplaza. Eso es todo el asunto, ya lo demás es lo mismo. Ya usted mirará si saca las ecuaciones por mallas, por nodos, como ustedes quieran. Pero entonces ya es mirar desde el punto de vista de control lo que a nosotros pues nos compete allí. Así que, volviendo al cuestionario, el cuestionario lo que está solicitando es que ustedes puedan ubicar la función de transferencia de la corriente 2 sobre el voltaje de entrada V, ¿sí? La función de transferencia de la corriente 2 sobre el voltaje V, y que entreguen el diagrama de bloque respectivo de ese sistema, ¿ya? O sea que ya es seguir los pasos que hablamos en su momento, o tienen las ecuaciones, tienen que analizarlo con todo el detalle, paso a paso, y luego ya pues eso. Una sugerencia que les podría dar es que si ustedes gustan, pueden en este caso primero sacan las ecuaciones o tienen el diagrama de bloques, y de pronto pues así se les puede facilitar mucho más encontrar la corriente 2 sobre el voltaje de entrada V sub S, como ustedes quieran. El punto es que pues obviamente los pasos queden bien realizados para la validez pues, de la respuesta. Tengan en cuenta que el voltaje de salida en este circuito está recayendo sobre el condensador. Es un sistema que tiene una resistencia de 50 ohmios, una bobina de 15.625 henrios y un condensador de 1 milifarad, ¿sí? No tiene más elementos. Entonces es lo que tenemos nosotros aquí. Entonces yo ya en el campus, ya ustedes lo pueden ver, lo tengo aquí en el mismo, en la misma pestaña donde puse en su momento el examen de primer consolidado. Permítanme, ya les muestro, para que no se me vayan a perder. Ahí están viendo ya el campus. Entonces, mire, aquí ya está. Mire que se puede abrir. Lo que voy a hacer ahora a continuación, lo pueden descargar y ya empezarlo a trabajar, ¿listo? Para que no pierdan tiempo. Voy a corregir para que diga Y6 sobre Y1, ¿listo? Y6 sobre Y1. Pero entonces ya ustedes pueden empezar a hacerlo ya de una buena vez, para que no me pierdan tiempo. Muy bien, entonces dejo de proyectar, ya para que descarguen ustedes el archivo. Y entonces, como ya lo otro, ya no voy a estar hablando tanto aquí, y piensen un detalle, que parar la grabación es ya de tajo, no hay pausa, como por lo menos si sucede con Zoom.
Entonces, en ese orden de ideas, pues paro la grabación aquí. ¿Listo?